¿Cómo le va, amigos? Bueno, hemos conocido en estos días los datos oficiales del Observatorio de la Deuda Social de la, de la Universidad Católica Argentina. Se han encontrado algunos datos más atenuados, digamos, pero claro, imagínense ustedes que se habla de un efecto rebote. Estábamos en el segundo subsuelo con la pandemia y la economía parada el año pasado, y ahora hemos subido al primer subsuelo, pero seguimos debajo del promedio mundial, digamos, económico, social mundial, porque la verdad que nuestra economía no ha reaccionado de la manera que se esperaba o debería reaccionar, atento a la flexibilización de las normas de la pandemia y aparte de la necesidad del gobierno de turno de inyectar el dinero en actividades cruciales para la economía para poder incentivar, reactivar la economía en el corto plazo. Hay un rebote, pero obviamente que no alcanza a compensar la gran caída que tuvimos el año pasado. Los datos de pobreza dicen que tenemos, en cuanto a pobreza, esto es a octubre de 2021, el 43,8% del total de los habitantes, o sea, 18.300.000 personas son pobres. Pero hay otras cuestiones que son muy interesantes. Primero, en el año pasado había 18.800.000, o sea que se recuperaron alrededor de 500.000 personas dentro de la pobreza, o sea, subieron en escala de la economía y dejaron de ser pobres, digamos. El director del Observatorio de la Deuda Social, que es Agustín Salvia, anunció que esta cantidad de personas, digamos, ingresadas o consideradas como pobres, de no tener planes, pasaba de 18.300.000 a casi 21 millones de personas. O sea que en este aspecto los planes sociales representan una ayuda. Lo que pasa es que se ha tergiversado la idea de plan social porque para el mundo en general el plan social sirve para el corto plazo, para que la persona que ingresó en un sector de pobreza, de exclusión, pueda hacer frente a sus necesidades más básicas, pero obviamente que no puede permanecer en el tiempo subsistiendo a través de planes, porque no es, digamos, el elemento fundamental que le sirve al jefe de familia para llevar adelante el ingreso de familiar, justamente. Los datos de indigencia dicen que hay 8,8%, o sea, casi 9% de indigentes. Esto dice que representan a 5 millones de personas, o sea, tenemos casi 18 millones y medio de pobres y 5 millones de indigentes en este país. Sin planes sociales, este 8,8 se va al 18%. Esto también determinado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Lo más dramático es el dato de los chicos. El 65% de los chicos son pobres, o sea, 3 de cada 4. Eso es alarmante, ya que representa el futuro de nuestro país. Y si no hacemos algo urgente, vamos a tener serios problemas en el corto plazo, en el mediano plazo y obviamente en el largo plazo. El desempleo.
5 millones y medio de personas están desempleadas. O sea, hablamos de un 9,1%. La verdad que entre los 18.300.000 personas pobres, más los 5 millones de indigentes, más las 5 millones y medio de desempleados, hacen una masa de gente, de personas, que representa un porcentaje muy elevado en nuestro país. Para colmo que el 35% de los empleados registrados, o sea que están inscriptos en un empleo que lo han registrado como empleado en una categoría determinada, que tienen obra social, jubilación, ART, etcétera, del total de los empleados, el 35% sigue siendo pobre. Quiere decir que el salario de los distintos convenios colectivos no se ha recompuesto debidamente, y diciendo que el salario nominal se puede ajustar, pero si no supera los índices inflacionarios, ese salario nominal representa un valor, pero el salario real, que es el que comparamos siempre con la inflación, es el que tenemos que observar más en detalle. No puede ser que el 35%, o sea, casi 3,5, casi 4, entre 3 y 4 personas cada 10 que están inscriptas legalmente y registradas, siguen siendo pobres. Es decir, las escalas salariales no superan el límite de la pobreza. Además, otro dato alarmante es que el 75% de los empleados independientes, digamos, del sector independiente, autónomos, cuentapropistas, monotributistas, el 75%, o sea, 3/4 parte del total, tienen una deficiencia en los aportes, no realizan los aportes. O sea, hay un gran endeudamiento de los aportes sociales, es decir, no pagan el mes, y en el mes, por ejemplo, el monotributista no paga el mes, y ahí incluye la parte impositiva, el componente de obra social y el componente de autónomos. O sea, no están cubiertos porque al no pagar, al estar con una deuda importante, hace de que no los cubra o hayan perdido la cobertura de obra social y les falte meses de aporte para la jubilación. La pregunta es la siguiente: ¿el gobierno no conoce estos datos? ¿No los toma en cuenta? ¿No observa que más allá de ese efecto rebote que yo les decía, que estábamos muy mal y ahora estamos mal, como algo positivo, pero que seguimos estando mal, no toman medidas al respecto? ¿No hay un criterio para medir la necesidad de salir de la pobreza, de la indigencia, del desempleo, de tratar de que la gente que esté inscripta deje de ser pobre, de que la gente que tiene los cuentapropistas puedan pagar sus aportes? O sea, no están dadas las condiciones para que la masa salarial de las distintos orígenes, sean cuentapropistas, empleados registrados, etcétera, no puedan tener un salario digno que les haga superar, digamos, la línea de pobreza. Es una cuestión bastante importante a tener en cuenta, porque la verdad que es llamativo que el gobierno no haga nada ante esta situación. Bueno, también el gobierno tiene una especie de bipolaridad en varios aspectos. Por ejemplo, va a participar en la reunión por la democracia mundial que lo ha convocado Joe Biden de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, cuando en realidad la posición de nuestro país en forma, digamos, a nivel internacional, tiene más que ver con países como
Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán, Rusia, China, todos estos países no están invitados. Sin embargo, las relaciones más fluidas que tenemos a nivel internacional son con estos países, que no están, digamos, en el conglomerado internacional de países desarrollados. Bueno, Argentina va a participar porque necesita acordar con el Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo, no quiere bajar el gasto público, o sea, el déficit fiscal no lo quiere bajar, quiere poner más impuestos, tampoco quiere hacer las reformas impositivas, laboral, ni la reforma del Estado, bajando la cantidad de planes, tampoco quiere sacar los cepos, cepo a la carne, cepo a las exportaciones, cepo al tipo de cambio, etcétera. No puede ser que un país tenga 15 tipos de cambio para el mismo producto. O sea, para el dólar, por ejemplo, para el tipo de cambio como divisa extranjera, que es el dólar, el más representativo, hay 15 valores, el dólar soja, el dólar MEP, el dólar ahorro, etcétera. No puede ser. Los inversores no vienen a nuestro país por este tema del cepo. Es una complicación para ellos. Ya dijo Holanda, o los Países Bajos, como se llama ahora, que no piensa venir a invertir a nuestro país por este problema del cepo. No puede ser que el gobierno se haga cargo de mantener y manejar los dólares que entran y salen del país. El propio presidente Alberto Fernández en otra oportunidad hace unos años dijo que el cepo era como ponerle el pie a una puerta giratoria, porque no salían dólares, pero tampoco entraban. Entonces, la gente, los inversores, están muy asustados al saber de que hay tantos tipos de cambio que uno invierte al dólar oficial y resulta que el dólar blue vale más del doble. Estas cosas tiene que resolver el gobierno si quiere hacer el gran acuerdo con el Fondo Monetario, el tema de los subsidios, el tema de los planes sociales. De esta manera, como están dadas las cosas, no va a acordar. Y si lo hace, ojo con el tema de la pobreza. ¿En qué condiciones lo va a hacer? La indigencia, el desempleo. ¿Se tiene en cuenta estas cosas al acordar con el fondo? Es muy difícil esta cuestión. Pero yo observo también que muchos economistas dicen que el gobierno no está haciendo absolutamente nada para mejorar la situación frente al Fondo Monetario. Así que es muy difícil que lleguemos a un acuerdo, y si no llegamos a un acuerdo entramos digamos, en una recesión internacional. No vamos a esperar inversiones del extranjero si es que no acordamos con el Fondo Internacional. Ya lo dijo China, el mismo Rusia, establecen pautas para que acordemos con el fondo y después sí vamos a tener créditos un poco más baratos. Entrar en default significa ser incobrable a nivel internacional. Eso nos da una pésima calificación para todos los países que quieren venir a invertir a nuestro país. Ojalá que reflexionen rápidamente y que se pongan las pilas en este aspecto para poder acordar prontamente con el Fondo Monetario. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.